Bien, Aburrido. Muy bien. aburridos, no Mi salieron. cumpleaños, Fue tu cumpleaños, Patricio, felicidades, ¿qué día fue? el 23. 23. El 23, fue el domingo pasado, ¿no? Felicidades, felicidades, Derito. Gracias, gracias. Muchas gracias. Nos me da mucho gusto, otra vez felicidades, Patricio. Clase, me da mucho gusto volver a estar con ustedes, la verdad es que los extrañé, para mí fueron 2 semanas, bueno, digo, para ustedes también sin vernos, ¿no? Pero solo tuvieron una de vacaciones y empezaron el siguiente lunes, entonces, pues bienvenidos otra vez a las sesiones de habilidades blandas de la UCAM. Esta es la sesión, bueno, la primera sesión de un nuevo módulo en el que vamos a seguir hablando, o más bien la segunda parte del módulo de comunicación profesional efectiva. Entonces, justo como está escribiendo Carla Martínez, nuestra moderadora, les damos la bienvenida. Es un gusto para nosotros volver a tenerlos, un placer. Entonces, vamos a pasar estas 2 horas o un poquito menos, a lo mejor, platicando del tema. ¿De acuerdo? Estamos empezando un nuevo módulo. Entonces, bueno, primero no les he preguntado si ya pueden ver correctamente mi presentación o la presentación. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Como siempre me piden que haga el anuncio, si hay algún alumno que, para quien esta sea su primera sesión dentro de la UCA, en realidad están en su sesión equivocada, tendrían que estar en la sesión de inducción con la profesora María Flores. El resto, que ya reconozco a muchísimos de ustedes, muchas gracias por la continuidad, pues reciban otra vez la bienvenida. Simplemente como recordatorio, estamos empezando un nuevo módulo de comunicación profesional efectiva, la parte 2, y el día de hoy vamos a estar platicando sobre la escucha activa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la sesión? Es simplemente definir acciones sencillas que nos permitan desarrollar nuestra habilidad de escucha activa en el ámbito profesional, ¿no? Lo vamos a elaborar como siempre más adelante, pero la escucha activa es una habilidad muy, muy importante naturalmente dentro del proceso de comunicación. Sin embargo, nos cuesta un poco de trabajo o mucho trabajo empezar a ejercerla en el ámbito personal, por supuesto, con amigos, con familia, con nuestras parejas, y llevado al ámbito profesional, que es un poco el enfoque de esta clase, también es, uno, muy importante, dos, muy difícil, yo creo que incluso un poco más que en el ámbito personal, empezar a desarrollarla o ejercerla dentro de los contextos, en los equipos de trabajo, en las juntas, en los equipos multidisciplinarios, etcétera, porque, bueno, no me voy a adelantar, solo quería recalcar la importancia de la escucha activa, que seguramente no tengo que hacer, ¿no?, tanta elaboración, porque creo que a todos nos queda claro que la escucha es muy, muy importante. La vamos a definir, vamos a establecer algunos puntos muy, muy sencillos como para empezar a mejorarla, empezar a practicarla, y vamos a tratar de hacer una pequeña actividad en parejas, que luego en la sesión general vamos a contarnos los resultados, y bueno, despedirnos para empezar a disfrutar del sábado. ¿Les parece? Sí, más o menos, o no. Perfecto. Solo que tu micrófono se oye demasiado grave o como con eco de estadio, algo así. ¿En serio? A ver, déjenme ver. Gracias por la nota, Leo. Vamos a ver, denme un minuto, clase, por favor. Dice Felipe, ¿me escucho mejor o más o menos? Está normal, profe. Su ¿Sí? micrófono se escucha perfecto. A ver, más o menos el resto de la clase, ¿me escucha bien? ¿O me escucho como si estuviera dentro de Sí, se una escucha bien, cueva? profe. ¿Sí? Sí, se escucha bien, profesor. Muy bien. Gracias. Sí, está claro. Súper. Gracias. Perfecto. Entonces vamos a continuar. ¿Vale? Eh, Vamos a empezar, como siempre, la pregunta detonadora. Me gustaría que lo lleváramos, digo, aplica tanto para la parte personal, naturalmente, creo que es algo que cuando estamos hablando de comunicación o cuando estamos hablando de habilidades blandas, que es el tema general de estas sesiones, es imposible separar lo personal de lo profesional porque los conceptos, los métodos, las técnicas, las consecuencias y las causas parten un poco de lo mismo, que son las interacciones humanas. Entonces,
Mi punto es, para la pregunta detonadora, es válido que me platiquen tanto experiencias personales como experiencias profesionales, ¿vale? No pasa nada. Pero la pregunta es, ¿cuándo es que no se sienten escuchados? Me gustaría empezar a conocer los en ese aspecto. ¿A quién le gustaría empezar? Adelante, Omar. Sí, buenos días, clase, buenos días, profesor. Yo creo que en muchas pláticas, o sea, cuando interactuamos con alguna persona, ya sea en el ámbito laboral, familiar o social, los distractores son es como se nota que no hay la atención. En este tiempo es muy, pues, muy probable que todo mundo porte su dispositivo, ¿no? Entonces, Ujú. normalmente cuando la persona no tiene interés, aunque sea muy corta la plática, aunque sea muy concisa, muy concreta, está distraído con el dispositivo, ¿no? Está distraído Sí, ahí buscando otras cosas, viendo otras cosas. Supuestamente está escuchando a uno, ¿no? completamente, Este, Omar. Muchas gracias. es, Sí, eso es sí, muy, adelante, adelante. eso es muy común y así diferentes distractores son los que más se manifiestan en la persona, ¿no? Su forma de escuchar, su forma de atender, sus gestos también, en el rostro, en su semblante, en su mirada desviada. A veces cuando ya les es molesto, hasta en la boca, ¿no? Una mueca. Entonces, son cosas que realmente hacen que se sienta una conversación monótona y que no hay atención de parte de la otra persona y sí es incómodo, pues. Sí, sí, entiendo y muchas gracias, Omar. Creo que describes, yo rescato o identifico por lo menos tres cosas que mencionas, que es obviamente los distractores externos, específicamente hablando de dispositivos móviles, y la verdad es que me gustaría que todos fuéramos sinceros, todos lo hemos hecho con personas, con personas que son de alguna manera irrelevantes o inconsecuentes para nosotros, ¿no? En el trabajo, en alguna comida donde te toca sentarte con alguien a quien no conoces y bueno, estás con tu dispositivo móvil, pero también, estoy seguro de esto, lo hemos hecho con personas que son súper importantes en nuestra vida, ¿no? Nuestra familia, nuestras parejas, nuestros amigos. Hay un momento en el que mientras te están contando lo que sea, no puede ser algún tema importante o un tema, no sé, anecdótico, cualquier cosa, de todas maneras levantamos nuestro dispositivo o estamos con los ojos pegados a la pantalla. Es algo que eh, pues, se ha vuelto parte de la interacción humana. No quiero caer en estos reduccionismos tan pues, simplones, aunque sea un poco redundante, donde decir, no, ahora que estamos conectados todo el tiempo, en estamos desconectados. La verdad es que los dispositivos móviles y en general las tecnologías de información son una gran ventaja y creo que sí han acercado al mundo en términos muy generales y específicos. Yo creo que son muy buenos, pero nada más como para establecer dónde estoy parado en este tema. Pero lo cierto es que de alguna manera también nos distraen del aquí y el ahora. No creo que sea catastrófico, pero como bien dice Omar, cuando estás platicando con alguien y ves que está más atento con sus ojos puestos en la pantalla y con los dedos también sobre el teclado, pues puede ser molesto porque es una clara señal de que no te está poniendo el 100% de su atención, ¿no? Muchas gracias, Omar. La otra, bueno, adelante, adelante, Felipe. Yo pienso que, por ejemplo, sí puedes tener el celular, pero, o sea, puede ver 2, 3 segundos el mensaje e irlo contestando poco a poco, Uh pero -huh. ir hablando, por ejemplo, yo me he dado cuenta en ocasiones cuando estoy hablando con mi novia o con personas así, me he dado cuenta que a veces sí, por ejemplo, en el caso de mi familia, pueden contestar cosas de trabajo, pero si estoy con mi novia, ok, estamos charlando, pero estamos con el celular en la mano, pero estamos charlando mirada a mirada, porque me he dado cuenta que hay personas, y no me dejará engañar, profe, que nada más te invaden las preguntas o la conversación. Eso es lo que es típica de la tradición, que nos invaden las preguntas o no nos quieren responder o platicar. Eso Uh es lo -huh. que más molesta, ¿no? Perfecto, sí, totalmente, Felipe. Además, bueno, me gusta el ejemplo que pones de que con tu novia no es una práctica que ejerzan, ¿no? Por lo menos tan seguido. En el caso del uso de los dispositivos móviles, volviendo un poquito al tema, este, pues creo que
lo importante es establecer ciertas reglas de convivencia, ¿no? Volviendo un poquito al ejemplo de Omar, otra cosa que había mencionado es el uso, bueno, no el uso, sino las distintas señales o los distintos mensajes que tus interlocutores lanzan a través del lenguaje no verbal o del lenguaje corporal. Lo hemos platicado en otras sesiones. Microexpresiones que pueden parecer de desagrado, de aburrimiento, eso también es complicadísimo, porque para ti, digo, y lo vamos a hablar cuando estemos elaborando el tema de los sesgos otra vez y de los prejuicios y de las interpretaciones de este metamensaje que orbita la comunicación, ¿no? Para alguien, no sé cómo sucede en otros países, pero yo he identificado mucho en México que cuando alguien está dando ya sea una conferencia o en realidad sea una conversación individual, bueno, no individual, sino de dos personas nada más, para mostrar que te está poniendo atención, asentimos muchísimo, creo que tenemos un exceso de eso. Y en lo personal es algo que yo he estado tratando de trabajar, ¿no? Porque todo el tiempo te están hablando y ni siquiera están elaborando un punto, apenas están en la descripción o lo que sea, y no me dejarán mentir mis compatriotas mexicanos, por eso no sé si pasa en otros países, pero hacemos todo el tiempo así, ¿no? Y también tenemos esta palabrita, esta muletilla de reforzamiento que es, claro, claro, ¿no? Entonces, bueno, mi punto es, eso está y se están reaccionando en la clase porque creo que se están identificando, no porque lo hagan, pero a lo mejor les ha pasado, entonces creo que no estoy tan errado. Y mi punto es, en este contexto general mexicano que estoy elaborando sin ningún tipo de evidencia, excepto la anecdótica, interpretamos como estos asentimientos y claro, como que nos están poniendo atención. Sin embargo, hay gente que no lo hace, pero que no, eso no significa, por definición, que no nos está poniendo atención. Mi punto es interpretar, dice Ana, el ajá, sí, ajá. Sí, claro, ajá, sí, ajá. Sí, claro, por supuesto, también sucede. Y también lo he visto en memes y me dio mucha risa recientemente porque me pasó a mí, o más bien yo lo hice. Tenía muchísimo trabajo, esto pasó el día de ayer incluso. O sea, tenía muchísimo trabajo, estamos a punto de terminar el mes, teníamos que terminar de facturar algunas ventas para llegar a la meta, etcétera, etcétera. Y una de mis compañeras me estaba contando, si bien no un tema trágico en su vida, sí una preocupación que tenía. Y lo único que yo podía hacer mientras tenía las manos pegadas al teclado y a la pantalla, mandando correos, etcétera, fue decirle, y por eso me dio tantísima risa el meme, porque me pasó, o sea, qué cabrón, no, es que está cabrón, qué cabrón, porque aparte sí decimos mucho los mexicanos, eso es cierto. Entonces, pues es eso, un poco volviendo al tema de Felipe y de Omar, el uso del lenguaje no verbal, del lenguaje corporal, de las muletillas, de todas estas retroalimentaciones que parecerían que estamos poniendo atención cuando en realidad no. Y por el contrario, a veces una persona te puede estar escuchando activamente, interiorizando, y lo vamos a platicar más adelante, el mensaje, comprendiéndolo, siendo empático, y sin embargo su lenguaje no verbal o todas estas pistas que proporciona no van acorde a lo que tú interpretarías correctamente como que te está poniendo atención. Entonces, mi punto es un poco complejo, ¿no? Voy a abrir el chat que lo tenía ahí porque está viendo participaciones, eso me encanta. Dice, bueno, Ana dice la ja, ese es un clásico. Matilde dice, cuando yo no me siento escuchada es el momento de terminar la conversación. Es bien importante generar un ambiente para tener una buena charla, una sobremesa, una junta, una caminata. Si el ambiente no es el óptimo, no se podrá tener una verdadera comunicación. Por supuesto, creo que también el contexto es muy, muy importante. Yo quería platicarles dos ejemplos claros, uno personal y uno profesional, más o menos para elaborar. Lo recuerdo muchísimo cuando hice mi admisión de examen a la preparatoria, iba en tercero de secundaria. Los exámenes de admisión normalmente tienen una parte lógico-matemática y una parte verbal. No te preguntan cosas de historia, sino simplemente tratan de medir de alguna manera esas habilidades. Yo para las matemáticas, la verdad es que nunca había sido tan bueno, ¿no? No era excelente, pero tampoco era el peor. Y una de las preguntas era resolver una ecuación con dos variables que no recuerdo ya bien cómo lo hice, pero lo logré perfectamente y estaba tan orgulloso de mí mismo que lo anoté en una hoja y lo llevé cuando salí del salón y mis papás pasaron por mí para preguntarme cómo me había ido. Les quise platicar ese micro o ese pequeño éxito que había tenido, ¿no? En general me había ido bien, pero yo consideré que esa pregunta había sido la más difícil de todas y había ideado un método, bueno, no había ideado por sí mismo, seguramente me acordé de mis clases de álgebra, etcétera, y lo pude resolver perfectamente, ¿no?
Y la respuesta de mi papá fue, yo lo hubiera hecho de otra manera. Y procedió, él fue ingeniero, entonces él era excelente para las matemáticas, para el álgebra, y su respuesta no fue felicidades, no fue lo que sea, fue yo lo hubiera hecho de otra manera. Y me enojé muchísimo porque le dije, oye papá, estoy contando algo que me satisface mucho, que fue un éxito para mí, y tú no te tomaste la molestia ni siquiera de reconocer eso, simplemente me diste una lección, como siempre, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo personal de cuando yo no me sentí en lo particular escuchado, y en el profesional también me ha pasado más de una ocasión con más de un jefe, que vas y le presentas alguna idea, le presentas números, tiempos, resultados que quieres obtener con un plan en específico, no el plan tan sencillo como lo último que me pasó fue establecer un sistema de audio en nuestras oficinas para poner música ambiental, etcétera, como una prueba. Qué buena idea, pero no, o sea, ni siquiera procede este jefe o esta jefa a darme las ideas de, bueno, no tenemos el presupuesto, no tenemos el dinero, tenemos otras prioridades. Sí está muy padre tu idea, está muy bien tu idea, pero no. Entonces, ese es otro contexto, esa es otra situación en la que yo en lo personal no me he sentido escuchado. Va Melanie y Leo. Adelante. Bueno, Fer, más bien. Hola, buenos días, profe. Bueno, pues yo en lo personal siento que la escucha activa pues es algo muy importante e indispensable porque pues es una herramienta muy esencial y particular porque no todos escuchamos, o sea, tal cual. El enfoque o el entorno en el que estamos ahorita es mucha distracción, como comentaron mis compañeros, y sí es muy estresante no poder enfocarse y a la vez algo de admirarse porque estar en la misma situación en la que estás y otra cosa que te despeje o así es muy complicado. Entonces, pues es una habilidad muy admirable, la verdad, porque sí cuesta. Sí, Me ha es una pasado. habilidad difícil y que se tiene que desarrollar igual como cualquier otra con práctica. Eh, entonces, súper, muchas gracias, Fer. Mi estimado Leo. Hola, hola. Mira, yo siento que la escucha activa es un proceso que va más allá de simplemente escuchar las palabras, porque muchas veces escuchamos y repetimos como merolico. Implica comprender el significado, el contexto que hay detrás de ellas, captar las emociones y el tono de la voz y prestar atención a la comunicación verbal y tanto como la no verbal, las expresiones faciales. Yo me doy cuenta que mis alumnos no me escuchan en el momento en el que no me miran a los ojos, en el momento en el que hacen juicios precipitados. O sea, dicen, ¡ah! Me interrumpen. Entonces es por esto, le digo, no, 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 no. Cálmate tantito, escucha lo que estoy diciendo y cuando termine, puedes emitir un juicio. O sea, ese es el momento en el que me doy cuenta de que nada más me están escuchando por escuchar. O sea, y yo, por ejemplo, realizo preguntas clarificadoras. ¿Cómo las llamas tú aquí? Preguntas detonadoras, para ver si realmente prestaron atención a lo que acabo de decirles a mis alumnos. Claro, las preguntas, y lo vamos a elaborar, digo, ya saben que me gusta mucho que se adelanten. Vamos a hablar de las preguntas clarificadoras, de las preguntas de seguimiento. Yo haría la diferencia, para mí las preguntas detonadoras son preguntas de inicio, como para empezar a calentar en la conversación, ¿no? Aquí se Efectiva. vale que cualquiera de ustedes platique sus experiencias, sus opiniones, y ya a partir de ahí vamos elaborando, ¿no? Por eso luego hacemos preguntas de seguimiento, pero totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Leo. Yo tenía, hablando un poco de las clases, tenía una alumna cuando mis clases eran presenciales, antes de la pandemia. Me encantaba esa alumna en el sentido positivo, pero no pueden creer mal, porque tenía a su mejor, se sentaban hasta adelante ellas dos, y ella y su mejor amiga se la pasaban todo el tiempo, en México decimos cuchichear, ¿no? Yo estaba hablando, o sea, trataba de hablar con un tono fuerte que alcanzara hasta la parte de hasta atrás, me movía, interactuaba con la gente, y de todas maneras, todo el tiempo a un costado escuchaba esto, escuchaba, ¿no? Y yo decía, Exactamente así. Yo tenía un grupito ajá, y yo siempre les decía, me los agarraba y les decía, a ver, quiero que me parafraseen o me repitan los puntos claves de lo que acabo de decir, pero con sus palabras. Si repiten algo de correcto. lo que yo dije con mis palabras, puntos menos. Sí, sí, y pero lo digo de broma, pero lo sobrenatural de esta chica era que le decía, Sandra, ¿qué opinas? Y me daba una opinión súper relevante del tema. Era genial, como, o sea, era capaz de ponerme atención a mí o a la clase, y también a su amiga. Entonces la verdad es que le permitía
que cuchicheara con su amigo, porque además era de los primeros lugares, ¿no? Ahora que mencionas eso, Leo, creo que también eso me lo dijo alguna vez una amiga, porque también no le estaba prestando atención en aquella conversación, y cuando me dijo, ¿de qué estoy hablando? No me acuerdo cuál fue su pregunta, ¿qué estoy diciendo? Y repetí palabra por palabra lo que ella me dijo. Digo, güey, no me estás No. escuchando. Mi novio hace exactamente lo mismo, entonces no sé si es algo particular de nosotros los hombres, podemos no estar comprendiendo el mensaje, pero sí ser capaces de repetir las palabras que acabamos de escuchar. Eso tampoco es escucha activa y creo que también es una falta al flujo de la comunicación, pero no sé si a ustedes, Leo, clase en general, les ha pasado alguna vez que sean capaces, como bien decía Leo, no es solo escuchar y repetir el mensaje como merolico, ¿no? Es comprenderlo, interiorizarlo, poder dar una retroalimentación. Entonces, eso también es un tema interesante. Muchas gracias, Leo. Ana, perdón, antes de que hables tú, perdóname, es que por ahí creo que vi la mano de Patricio levantada, pero luego no sé si la bajó o bueno, si definitivamente la bajó porque ya no está. No, sí, la había levantado, pero ya Jesús y Omar habían aclarado prácticamente todo lo que quería comunicar. Sencillamente que yo creo que no me siento escuchado cuando logro identificar, bueno, por mi trabajo, ¿no? La comunicación no verbal da muchísimas señales de que la persona no está prestando atención a lo que uno dice. Y otra señal también es que vos te das cuenta cuando la persona escucha para responder, más no escucha para aprender y prestar atención. Mario Alonso Puig, que calculo que mucha gente lo conoce, es un médico español, él dice que en un seminario una vez se juntó con una persona que tenía una escucha activa impecable y le preguntó cuál era el secreto y dijo que el secreto para una escucha activa es sentarse solo impidiendo que las preocupaciones me acompañen, en donde él simplemente quitaba cualquier tipo de prejuicio personal y se sentaba en un modo niño, en donde sencillamente quería captar el 100% de su atención en lo que la otra persona estaba haciendo o diciendo, ¿no? Pero bueno, me parecía eso, muy curioso eso de sentarse solo sin sus preocupaciones para poder establecer una escucha activa. Gracias. Gracias, Patricio. Que esa frase la has dicho en un par de ocasiones en estas sesiones y la verdad es que yo la tomo muchísimo, la tomé y la interioricé precisamente y la trato de aplicar en mi vida y la vamos a elaborar tantito, un poco más en esta clase, precisamente esto de escuchamos para responder, ¿no? Y no para comprender. Incluso creo que a nivel personal, ¿no? Con nuestras parejas, con nuestros jefes, con nuestros equipos de trabajo, pero también en la conversación pública, me parece, y no, voy a tratar de que la clase no se vaya hacia ese tema porque no es una clase de ciencias políticas, ni mucho menos, pero creo que estamos ahí en ese punto en el que las etiquetas súper reduccionistas y simplonas de la izquierda y la derecha en el país en el que estemos, de nuestra amada Latinoamérica, así están, ¿no? No, ya, no sé si ustedes puedan ayudarme, las personas que están en Argentina, en Colombia, en Perú, en Ecuador, si pasa algo parecido a lo que está pasando en México, el nivel de debate en el que estamos está en los, yo creo que mínimos históricos, la verdad. Entonces, tampoco soy tan viejo, tampoco soy tan joven, y me parece que yo nunca había visto en redes sociales, en debates entre candidatos, en declaraciones del que ahora es el presidente, un nivel de argumentación y de debate y de escucha del adversario tan mínimo. Como, o sea, se parten de estos falsos dilemas de si no estás con nosotros, estás en contra de nosotros, y todo lo que hace la oposición es fundamentalmente mala, y la oposición entonces lo que dice es todo lo que hace el oficialismo por definición está mal, y entonces está rota la conversación, y hay muchos otros factores porque somos una sociedad muy grande, pero me parece que uno de ellos es precisamente la falta de escucha activa. Lo que a mí me parece grave es que los jóvenes, ¿no? Tampoco quiero sonar a un viejo, pero las nuevas generaciones ya están siendo educadas de esa manera. Comprende, esta es la ideología imperante y no solo la ideología política, sino la ideología económica, social, este es el movimiento cultural al que perteneces, todo lo que está fuera de esa caja o de esa esfera está mal, ¿no? ¿Por qué? No importa, porque está mal. Y entonces, cuando alguien te argumente a ti algo, no le tienes que responder con argumentos mejores, o no tienes ni siquiera que escucharlo, tienes que repetir
estas frases, estos puntos muy específicos y es todo. Entonces, digo, no, de nuevo no lo quiero llevar a la parte política, a la parte social. Esta clase va un poquito más enfocada a la parte personal y a la parte organizacional, pero creo que es una réplica de lo que está pasando a nivel individual, de lo que está pasando obviamente a nivel social, por lo menos en México, ¿no? Dice, Patricio otra vez, voy a repetir, no se escuchar, exactamente. Omar dice, las mujeres tienen un cerebro que las hace más aptas para ejecutar tareas múltiples. Sí, estoy de acuerdo. Pero los hombres tenemos un superpoder que las mujeres normalmente no tienen, que es que podemos no pensar en nada, ¿no? Dice Leo, ame su libro, Resetea tu mente, hablando de este médico que nos platicaba, de ChatGPT para presidente. Diana dice, en los debates solo se pelean, se sacan en cara lo malo que son y se ofenden, más no sustentan lo que ofrecen o lo que van a hacer por el país. Sí, por supuesto, es exactamente lo que está pasando. Heimdall dice, como dijo Sócrates, cuando se pierde el debate, el insulto se convierte como el arma del perdedor. Justo. Y dice José Are, eso no lo entendí. Y Matilde dice, quiere su superpoder para los domingos. Es una maravilla de poder. Ana, ahora sí, perdóname, por favor. Hola, ¿qué tal, profe? Hola a todos. Pues quiero hacer una breve aportación aquí con la pregunta detonadora. Me ha pasado, pues como a muchos en el área más laboral, ¿no? Uh-huh. Yo trabajo en el área de jurídica y Uh-huh. siento que el escuchar y el interpretar y obviamente argumentar una buena respuesta nos puede llevar pues a una mala decisión o a una buena decisión, ¿no? A la hora de ejecutar ciertas acciones. Y a mí me pasó en lo personal con mi jefe. Él es una persona que siempre está ocupada, siempre trae el teléfono en la mano, camina con el celular en la mano, contestando mensajes. Entonces, hasta un día, tuvimos ahí un ligero percance. Yo, como comentado anteriormente, pues es un buen jefe y tengo la confianza de hacerle comentarios. Y en una ocasión, yo tenía que resolver pues una situación importante, ¿verdad? Pero yo quería que él obviamente me diera su sustento, su apoyo. Y lo agarré así como que, pues sí, en el teléfono y todo, y le dije, Lick, me da 2 minutos. Uh-huh. Y le empecé a plantear la situación y empezó a hacerme las respuestas típicas, ¿no? Ajá, sí, ajá, ok, sí. Entonces, hubo un momento donde yo silencié, ¿verdad? Yo ya no dije nada y él siguió diciéndome, ajá, sí, sí. Y yo me le quedé viendo y le dije, ni siquiera me está escuchando, ¿verdad? A ver, pero para entender, o sea, tú dejaste de hablar y él seguía dando esta falsa retroalimentación, ¿eso era? Sí, Okay. entonces ahí entendí que de verdad todo lo que yo le había dicho, pues no me había escuchado para nada. Uh-huh. Entonces, como son situaciones, como le digo, son situaciones que se tienen que resolver, pues obviamente prestando la atención, ¿no? Porque yo no puedo tomar una decisión. ¿Qué tal que yo le estoy diciendo, voy a hacer esto? Y él me dice, sí, 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 ajá, y pues a lo mejor es algo equivocado, ¿no? Y en ese momento sentí como, como que ese sentimiento de coraje, sí me dio coraje y le dije, ni siquiera me está escuchando, ¿verdad? Y me dijo, ay, no, discúlpame, es que estoy aquí resolviendo algo por teléfono y que no sé qué. Le dije, y yo lo único que le dije, bueno, pues no es mi problema. Y me di la vuelta y me fui a mi escritorio. Y después me mandó a hablar y me dijo, ay, discúlpame, es que mira, tenía que resolver. Le dije, es que nada le cuesta darme 2 minutos. Lo que está resolviendo, obviamente no sé qué tan importante sea, pero a lo mejor y sí lo es más de lo que yo le estoy diciendo. Pero si no me pone atención y yo ejecuto algo de manera equivocada, pues el problema no es para mí, ¿verdad? El problema es para su despacho. Entonces, ya de ahí, siempre que tengo algo que comentar con él, siempre pues entro a su oficina, no lo agarro así como que en el pasillo o entre oficinas, porque sé que ahí es donde menos atención me va a poner. Ya lo agarro en su escritorio, ya le pido que me dé 2 minutos, que deje de hacer lo que está haciendo y ahora sí ya le planteo mis situaciones porque siento yo que es importante en todos los trabajos, ¿no? Que realmente te tomes el tiempo de escuchar, de entender y poder retroalimentar de manera correcta. Así te evitas, ¿no? Muchos problemas. Sí, correcto. ¿Ha mejorado la situación con tu jefe? Sí, desde esa vez
Creo que mi respuesta no le pareció del todo porque sí le dije, bueno, no es mi problema, o sea, a lo mejor estuvo mal, pero realmente fue tanta mi impotencia de que yo no pudiera resolver porque él realmente no me daba el tiempo, porque no era la primera vez, había muchas situaciones iguales donde yo lo quería interceptar, ¿no? No lograba tener un acercamiento por el hecho de que siempre está ocupado, o sea, entraba a su oficina y le quería empezar a plantear algo y ya le sonaba el celular y ya pues es un cliente o ya le sonaba el teléfono de ahí de la oficina o déjame mandar este correo y ahorita te atiendo. Entonces ya como que sí se fue llenando, como dicen, el cantarito y sí le comuniqué esa parte, ese sentir pues de que yo necesitaba que por favor, y no nada más a mí, sino pues a todo el personal, ¿no? Porque realmente no era algo conmigo nada más, era con todos y como que nadie se atrevía a decirle, oiga, pues más atención ahí, ¿no? Ujú. Ya, Pero muchas sí gracias. mejoró bastante. Qué bueno. La verdad es que me gusta, de alguna manera nos das parte del avance de la relación que tienes o el contexto organizacional que tienes ahí en el trabajo. Entonces, me da gusto Ujú. saber que ha ido mejorando un poco. Eh, Tengo otra pregunta para ti. Digo, es una suposición. ¿Alguna vez tu jefe te ha dicho que no te hace caso porque confía en que tú vas a sacar el trabajo? Sí, Eh, en una ocasión sí me dijo, y de hecho cuando lo platicamos, me dijo, es que hay cosas, ¿cómo me dijo? Hay cosas que tú no entiendes, me dijo. Yo, ay, así como que pues no estoy tonta, ¿no? Me dijo, no, es que yo creo que tú eres la que menos necesita de mi apoyo. O sea, no en el sentido de que no esté apoyando tu trabajo, sino que puedes resolver. Le digo, pues sí, pero a veces sí me atoro, ¿no? Entonces no es como que me dé el 100% de su confianza. O sea, yo lo agradezco, pero hay veces que yo también necesito como sentirme segura en la decisión que voy a tomar, sobre todo para no perjudicar, obviamente, pues mi trabajo, ¿no? Porque no nada más es de que, yo lo hago porque yo siento que así es correcto y todo, porque hay personas, perdón, que trabajan a voluntad, o sea, es como que yo sé que el procedimiento es así, pero a mí me gusta hacerlo de esta manera. A veces pienso que si el resultado es el mismo, no importa, ¿verdad? Pero hay veces que dices, oye, estás atrasando, ¿no? O sea, por hacerlo como tú quieres, estás atrasando el proceso. Entonces, mejor vete por la vía más rápida o lo que es más óptimo, si de todos modos el resultado va a ser el mismo. Yo sí. lo veo así, ¿no? Sí, por supuesto. Aterrizándole un poquito al tema, creo que también eso pasa con muchos líderes, con muchos jefes que hemos tenido, que vamos a tener y que Ujú. alguna vez vamos a ser nosotros. eh, Utilizan esa justificación. No creo que lo hagan de manera malintencionada, pero utilizan esa justificación de yo creo que tú no necesitas mi ayuda, que eres mi mano derecha, mi Ujú. lugarteniente, ¿no? Te contratamos para que gestiones todo aquí. Y entonces, de alguna manera o de muchas, se deslindan de dar retroalimentación o de dar consejo o dar guía, cuando realmente se tendría que ser eh, una de las principales responsabilidades de un líder, ¿no? Entonces creo que a todos Sí, nos ha pasado, por eso te hacía esa pregunta. Muchas sí, gracias. sí. Gracias, profe. José. Gracias. Yo no me siento escuchado en 9 de cada 10 llamadas que hago cuando estoy trabajando, Uh-huh. porque mis llamadas empiezan, hola, buenos días, mi nombre es José, le estoy llamando de cumplimiento de X compañía, ¿cómo estás? Y la respuesta de la mayoría de las personas a las que les llamo son, sí, ¿cómo te puedo ayudar? Uh-huh. Cuando en realidad, bueno, igual es un error mío, pero yo lo que espero es un muy bien, no sé, me está pasando algo, ¿tú cómo estás? O algo así, pero eso es cuando no me siento escuchado yo. Ya, muchas gracias. ¿Haces labor de No, estoy venta? en el departamento de cumplimiento, pero tengo que hacer llamadas de repente para pedir documentos. Ah, ya, ya, sí es complicado. También, otro ejemplo un poco cómico, pero creo que también es real, es siempre le preguntas a alguien cuando tratas de interactuar, ¿no? Y a lo mejor no es tan cercano, ¿cómo estás? ¿No? Y entonces siempre vamos a contestar que bien, nadie va a contestar mal, ¿no? Entonces, ¿cómo estás? Bien. Ah, qué bueno. Oye, ¿me puedes pasar el documento? Así, entonces eso tampoco, digo, si bien es protocolo, también entiendo que no hay que tomarse las cosas tan personales. Eh, es un claro indicio de que no te están escuchando, ¿no? ¿Qué pasaría si, oye, ¿cómo estás? No, mal, me dejó mi esposa, se murió mi perro. Ay, bueno, ¿me pasas el documento? O sea, creo que pasaría algo parecido.
a eso. Muchas gracias, José. Y Patricio, si tenemos el poder de decir no te estoy escuchando por respeto al otro y como alternativa de hacernos responsables de nuestra escucha efectiva. Sí, por supuesto, ahí que estoy también completamente de acuerdo con Patricio. Creo que también, vuelvo a rescatar o retomar el comentario que había hecho, eh, creo que el contexto también es muy importante y también como tomando la responsabilidad de la comunicación y de la escucha efectiva, como dice Patricio, tenemos que saber cuándo sí podemos escuchar a alguien y cuándo no. Y cuando no estamos disponibles para poner el 100% de nuestra atención, de dejar las preocupaciones a un lado, como decía Patricio, de ser empáticos, ¿no? Ya sea porque tengamos distractores externos, internos, estamos preocupados nosotros mismos, ser francos con la persona y decirle, en este momento no te puedo escuchar, ¿no? Algo parecido a lo que podría haber sucedido con el jefe de Ana, o sea, sabes que ahora mismo no te puedo escuchar, estoy en otra responsabilidad, estoy en una junta, no sé qué, en una llamada, pero no lo hacemos, preferimos que escuchar el ruido de la voz de la persona, fingir como que les estamos escuchando con resultados nulos, y no solo nulos, sino a veces contraproducentes que deterioran la relación, ¿no? Eh, dice Federico, dice Gustavo, escuchar es un ejercicio de empatía. Y Federico, lo mismo pasa cuando se busca a alguien por chat. Uno viene amable y responden muy secos o de mal modo. Es cierto, también pasa exactamente lo mismo con la comunicación vía texto, ya sea por chat, por mensajería instantánea o por correos electrónicos. Adelante, Mar. Sí, yo creo que por lo que hemos estado escuchando a los demás compañeros, tanto a veces no solamente son los jefes inmediatos, a veces son compañeros del mismo nivel, podremos decir, o puede ser invertido, ¿no? A veces el subordinado es el que no escucha. Entonces yo creo que esto depende del nivel de interés a la situación que se desea comentar o platicar, ¿no? Ahorita escuchábamos de la compañera Ana, ¿no? Que su jefe no le escuchaba porque no tenía, o sea, realmente aunque le dijo que sí, que confiaba, pero realmente no tenía el interés hasta que no se viera afectado él. Cuando él se viera afectado, entonces sí tendría el interés. Y eso es parte de la responsabilidad. En el caso de Ana, pues ella muy responsablemente quería ejecutar su trabajo con un resultado bueno, ¿no? Un resultado acertado y tener la tranquilidad de que estaba haciendo bien su trabajo. Eso tiene que ver con la responsabilidad y por Total. eso quería Sí. compartir eso, pero yo entiendo ahorita con lo que estoy escuchando que sí tiene que ver mucho con la responsabilidad de la situación que se está hablando. Si en ambas partes, tanto del que habla como del que escucha, le dan la importancia y la responsabilidad o el interés a esa plática, a ese tema, pues ambos van a poner de su parte, ¿no? Y va a ser ya no solamente va a ser más bien un diálogo, ¿no? Donde se van a compartir de ambas Sí. partes. Bien, bien Pero dicho. cuando no hay interés de una de las dos, propiamente del que escucha, si no le Ujú. interesa, porque el que habla, pues obviamente tiene interés que lo escuchen, tiene interés de que quiera disipar ciertas dudas, aclarar, corroborar, confirmar, para sentirse seguro. Sí. Pero eso es en el ámbito laboral, ¿no? Pero si no, si en la otra parte no hay interés, pues obviamente va a decir, no, hasta que se vea afectado, entonces ya va a tener el interés. Exacto. Muchas gracias, Omar. Eso, lo último que mencionas me parece también muy importante y que se presenta muy frecuentemente en las relaciones entre colaboradores y superiores o líderes, ¿no? Eh, Solo intervienen hasta que ya, lo voy a decir mexicano, hasta que ya valió madre, ¿no? Y tratan de repartir culpas o de asignar culpables, cuando en realidad, o muchas de las veces, voy a seguir poniendo un poco el ejemplo de Ana está tratando de dar parte a su jefe para que intervenga, para que proporcione guía, no sé, lo que sea, ¿no? Se responsabilice también de la decisión, que no recuerdo bien si la mencionaste, Ana, o era un tema un poco general, pero bueno, que se involucre, que se responsabilice por este flujo para la toma de decisiones. No lo hace y ¿qué pasan muchos líderes, malos líderes o mal ejercicio de liderazgo? Solo intervienen cuando ya hay un problema en el que tienen que precisamente intervenir o tomar alguna decisión tajante o que llega hasta su nivel de autoridad y que sin embargo pudo haber sido mucho más sencillo de resolver si se hubieran involucrado con su cadena de mando, con el proceso del que se supone que tendría que ser los campeones, los dueños. Pasa muy, muy seguido y mi punto es clase cuando ustedes estén ejerciendo algún rol de liderazgo, pues no hagan eso, ¿no? Eh,
Lo mismo pasa a nivel personal, y perdón que lo esté elaborando muchísimo, pero les digo que es imposible separar ambos ámbitos. Precisamente, hace poco, digo, creo que ya es viejo el comercial, pero yo lo vi hace poco, está genial, a mí me parece muy interesante. De hecho, es de Argentina, Patricio, por ahí, si tú lo tienes fresco en la mente, me gustaría que me dijeras de qué era el comercial. O sea, la historia es el siguiente, lo cuentan en 1 minuto y medio. Entra el marido a la casa vuelto loco, enojadísimo, ¿no? Buscando a alguien, como si tratara de encontrar al amante de la esposa también está en el cuarto muy asustada. Abre el armario, ¿dónde está? ¿Dónde está? Abre el armario. eh, en efecto hay un tipo en calzones en el armario y dice, con permiso, por favor. Y entonces lo que hace en realidad es sacar un abrigo carísimo y le dice, ¿por qué compras a mis espaldas? Bueno, el punto es este, y no sé de dónde sacó la estadística, no sé si es Argentina, a nivel América o a nivel mundial, pero que la principal causa de divorcio y de peleas en las parejas en realidad no es la infidelidad, sino son las finanzas. Y ese es mi punto, que también muchas veces a nivel personal y a nivel profesional existen temas tabú que no estamos dispuestos a discutir por contexto, porque se consideran prohibidos, porque se consideran sagrados, ¿no? Entonces, no debería haber temas, si bien hay temas delicados y si bien también hay temas muy importantes y que se tienen que tratar con seriedad e incluso con solemnidad, no debería ser una barrera para la comunicación y para la escucha activa la existencia de estos temas que son tabú, ¿no? Entonces, ese también era un poco mi punto. Adelante, Felipe. También ahí pasa, por ejemplo, con los proveedores de Internet. Por ejemplo, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En este caso, ayer hice una llamada que me vinieran a arreglar el Internet de la casa. Pero luego te ponen el pretexto, es que tenemos hartas saturaciones de pedidos. Te ponen muchos topes, la verdad. Y luego yo tuve que ir directamente a la oficina y este chavo estaba comiendo, me puso una trampa. Entonces, para desquitar, no me desquité, simplemente, oye, te estoy pagando y estás en tu horario laboral. Tu comida es a las 12, supongo. Y ahorita estás comiendo o almorzando, no sé. Pero cuando pasó esto, no me cerró la puerta, sino que, oye, ¿me podrías dejar disfrutar o me vienes a amargar mi comida? Y luego digo, no es eso, solamente quiero que vayas a checar mi internet porque me está fallando mucho o cámbiame la antena porque te estamos pagando mensualmente y ya. Vino, pero vi molesto, luego se desquitó conmigo. ¿Me puedes dar un vaso de agua, por favor? ¿Y me lo puedes venir a traer? O sea, ahí yo siento que a veces hasta te chantajean porque los molestas. Sí. Bueno, muchas gracias, Felipe. Sí, digo, el tema de atención al cliente o de servicio al cliente, customer service, como digan, es un tema también muy importante o muy interesante, hablando de escucha activa. Bueno, es un tema también interesante porque es una parte fundamental del área de ventas de cualquier compañía de servicios, ¿no? Incluso de productos también, pero eh, creo que ahí los obstáculos dentro del proceso de escucha activa me parece que son protocolarios, ¿no? Muchas veces, y si alguno de ustedes ha trabajado en customer service o lo que sea en call centers, seguramente me podrán confirmar. Hay una serie de respuestas automáticas que la pantalla te va arrojando, ¿no? Esa es una. Dos, también lo cierto es que si bien el servicio puede ser muy, muy deficiente en muchas ocasiones para muchos servicios, la verdad es que también las personas que se dedican a la atención a clientes tienen que lidiar con personas o con clientes que son muy groseros y están emocionalmente desgastados. Es terrible lo que sucede en los call centers, las condiciones laborales no son las mejores, el sueldo tampoco es el mejor, el trabajo en sí mismo es terrible, entonces es difícil, es complicado, pero es una historia interesante la que platicas, un ejemplo también interesante que nos compartes, Felipe. Muchas gracias. Voy a leer el chat y para seguir avanzando, adelante, Patricio. Sí, yo quería conocer tu opinión, Raúl, a ver qué pensás de que la gestión emocional tiene que ser previa a la escucha activa. O sea, la gestión emocional tiene que estar un paso antes para poder yo gestionar la emocionalidad y adecuarla a la situación que vos me vas a plantear en base a lo que querés comentarme para poder darte una devolución efectiva, ¿no? Sí. Me parece que la gestión emocional tiene que ser previa a la escucha. Estoy de acuerdo, creo que tiene que ser previa y también tiene que ser presente durante la conversación.
Voy a poner un ejemplo muy claro y creo que también nos ha pasado muchas veces. Salimos en el ámbito profesional. Salimos de una junta en la que nos va terrible, nos regañó nuestro jefe, nos está yendo mal en resultados, vamos a otra sesión que no tiene nada que ver, donde la toma de decisiones o el proyecto que estamos tratando de llevar a cabo va bien, y sin embargo, precisamente por una mala gestión emocional o porque estamos inundados de todas las emociones y de todas las reacciones que nos provocó la frustración, el enojo, los compañeros, etcétera, entramos a esa junta que podía ir bien, ¿no? No sé si sale algún ejemplo relevante, y la arruinamos porque ya traemos esta carga emocional, no ponemos atención, estamos a la defensiva, damos respuestas incluso agresivas. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Sin embargo, Patricio, yo también, lo único que yo le añadiría es que la gestión emocional también tiene que ser durante la conversación. Es decir, si tú escuchas, y lo vamos a platicar más adelante, si la respuesta de tu interlocutor o el mensaje o el punto, el propósito de esa conversación no va acorde a tus valores, a tu punto de vista, creo que también es importante que no nos que hagamos esa gestión emocional y no nos dejemos llevar por emociones negativas y creemos un círculo vicioso donde no se llegue a ningún punto, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la conversación pública, de los debates políticos, ¿no? Voy a decir una tontería, lo más sencillo, ¿no? No sé, no se me ocurre ninguno. El socialismo no funciona. Ah, no, sí funciona porque esto. Y entonces, a lo mejor en lugar de ponerte a escuchar la elaboración, los argumentos a favor o en contra de tal punto, ya tienes una reacción emocional en el presente, ¿no? Al tiempo que estás sucediendo esta conversación, y entonces te pones a la defensiva, das respuestas e impides la escucha activa. Entonces, ya para no discurrir tanto, estoy de acuerdo contigo, solo le añadiría que la gestión emocional, clase y Patricio, tendría que ser también al momento. No se dejen llevar tan fácilmente por las emociones negativas, ni porque están recibiendo un rechazo a su argumentación, o un argumento a favor, o un dato con el que no están de acuerdo, o con el que no contaban, con que ustedes desconocían y que, bueno, está elaborando. Otra cosa, hablando de los temas tabú, por ejemplo, también es difícil, y me ha pasado en lo personal con mi familia, cuando empezamos a discutir el futuro, y el futuro en específico es la muerte, ¿no? ¿Qué va a pasar si me muero? O no si me muero, cuando me muera, ¿no? Voy a ponerlo así en el ejemplo muy claro. Mi hermana en lo particular es muy sensible a esos temas porque ya hemos experimentado pérdidas y no quiere platicar de qué vamos a hacer cuando mamá fallezca, ¿no? Que es una certeza, ¿no? Nadie va a vivir para siempre. Entonces, esa falta de gestión emocional para un tema en específico nos ha impedido durante años, porque he intentado abordar este tema, digo, no diario ni nada, pero sí algunas veces en los últimos, a lo mejor, 6, 7 años que mamá tuvo una enfermedad, se recuperó afortunadamente, y no podemos llegar a cabo de ni siquiera qué vamos a hacer, si prefiere que la cremen, si lo que sea, ¿no? Entonces, mi punto es, la gestión emocional es parte integral, como dices, Patricio, de la escucha activa, definitivamente. Adelante, Leo. Ese tema que están tomando es muy interesante y lo acabo de leer en un libro de Natalia Ramos Díaz. No sé si lo han leído, La inteligencia emocional en la empresa. Habla del tema de cómo gestionar nuestras emociones para mejorar la comunicación interpersonal en el clima laboral. Bien, exactamente esos temas de los cuales estamos platicando ahorita. Perfecto, Leo. Si puedes por ahí poner el link de Amazon o para poder conseguirlo, para compartir con la clase, estaría excelente. Pero precisamente eso, creo que ya que Patricio abrió la caja, es un tema, yo creo que es uno de los pilares de la escucha activa, precisamente. Hay gente que se toma las cosas muy personales y entonces bloquea en automático, provoca obstáculos en el flujo de la comunicación, trae trae emociones de sesiones previas de casa, ¿no? Entonces creo que todo eso influye de manera ya sea positiva o de manera negativa. Incluso ya la antipatía, ahí lo vamos a platicar más adelante, hacia tu interlocutor. Digo, obviamente a nadie le gusta hablar con gente que le cae mal, pero en el trabajo tenemos que hacerlo. No puedes ser amigo de todos, eso es imposible. Pero sí tienes que ser lo suficientemente sabio, lo suficientemente maduro, por llamarlo de alguna manera, para trabajar en equipo con personas que no son ni completamente de tu agrado, ni van 100% acorde con tus valores personales o con tus valores organizacionales. Y se tiene que hacer. Adelante, Patricio. Sí, yo simplemente tengo como lema que cada vez que alguien está o rechazando o debatiendo alguna propuesta o alguna idea y que no va justamente en mi línea de pensamiento, lo primero que uno tiene que tener en mente es que nada es personal.
Ujú. Yo creo que ese es el verdadero secreto. Incluso cuando uno crea que es personal, eso se debe más que nada a una cuestión psicológica de que el ego siempre quiere ponernos en primer lugar. Pero se trata de eso, de entender que nunca nada jamás es personal, ¿sí? Así que Correcto. si arranca por ahí, creo que la ecología de la conversación va a ser mucho más amplia y mucho más rica. Sí, estoy también de acuerdo ahí y pasa muchísimo y he conocido a muchas personas y la verdad, en lo personal yo también lo llevo a pensar algunas veces, que cuando alguien te rechaza un argumento, va en contra de ti en alguna conversación, es, le caigo mal o me quieren chingar, como decimos en México, ¿no? Y es cierto, no es personal, nunca es personal, casi nunca es personal, me atrevería a decir que ese casi nunca, ¿no? Porque sí hay personas que, bueno, pero sí casi nunca es personal y hay que tomar las cosas como son y de la manera más efectiva posible. Ese también es un gran comentario y es una parte muy importante de la escucha activa. Pero es que Voy a en leer. realidad, Raúl, nunca es personal. Y eso es una realidad. Si yo estoy diciendo algo que va en contra de lo que vos estás diciendo, y si yo te digo, no, pero Raúl, vos no entendés nada, o vos sos un tonto, tampoco es personal, porque en realidad está hablando de una incapacidad mía lingüística que no me permite rebatir lo que vos estás diciendo desde el conocimiento y desde la altura. Y como me veo limitado, recurro, como dijeron hace un ratito en el chat, al insulto o al agravio, y no es contra vos, es una incapacidad mía. Por eso Es cierto, nunca es personal, realmente nunca lo es. es Eso es algo cierto, que hay que tener muy en claro, nunca es personal. es cierto. Es un gran punto, Patricio, tienes toda la razón. Qué bueno que, digo, me dio un poco de risa que dijeras eso de eres un tonto o no entiendes, porque en la oficina en la empresa para la que trabajo actualmente, ya renunció, precisamente renunció esta semana también, una persona cuyo principal argumento ya hasta nos daba risa y nos lo decíamos los que sí nos llevamos bien, a modo de broma, porque ante precisamente la falta de argumentos o de una capacidad no sé si técnica, a lo mejor que desconociera el tema que estaba tratando de explicarlos o de compartirnos, o precisamente verbal o lingüística, su muletilla era, entiende Raúl, ¿no? Entiende Imelda, entiende lo que sea. Entonces, wow, sí, me parece que eso se replica entonces muchísimo en todos lados. Muchas gracias, Patricio. Tenemos que avanzar clase. Voy a leer rápido, digo, ya ahora que sigamos avanzando, vamos a ver que ya hemos elaborado muchos de los puntos, solo quiero darles forma para tener algo en concreto. Entonces voy a terminar de leer el chat y ahora sí avancemos, pero muchas gracias por sus participaciones. Dice Areli, dice, buenos días, para mí el escuchar es una falta de respeto para alguien, siempre me molesto cuando sucede, por supuesto. Dice, pero Patricio, el chat es mucho más frío, Federico, ya que las palabras escritas no transmiten emociones, de hecho invitan más a la presuposición que a la interpretación. De hecho, no sé si también estoy de acuerdo, no sé si alguna vez han escuchado la ley de Poe, ¿no? Que en internet es imposible saber en los comentarios o en mensajes de texto saber si tu interlocutor está siendo sarcástico. Es imposible, como bien dice Patricio, las palabras es muy difícil o imposible que transmitan emociones. Dice Ana, el chat no es el mejor medio de comunicación porque hay una mala interpretación de lo que se lee, depende de nuestro estado de ánimo, quizá alguien esté diciendo algo en un sentido y nosotros lo sentimos agresivo, ofensivo y realmente no lo es exactamente. Dice Francisco, pues yo la verdad es que la mayoría de las veces me encuentro del otro lado, es decir, a mí es el que me reclaman que no los escucho. ¿Por qué Francisco? ¿Por qué será? Eh, Himnal dice, luego me decían que yo hago las cosas por hacer y creo es más o menos al escuchar, escuchamos solo para contestar y no para entender precisamente, dice José, a mí me parece que el chat es un poco más interpretativo, sí depende mucho de tu estado de ánimo. Matilde, todo absolutamente es abordable, hablando de los temas tabú con cualquier tema y qué tal con los secretos de la oficina, los secretos de la familia. Patricio dice, el amor financiero no se trata prácticamente en ninguna pareja, eso es cierto, es bien difícil hablar de dinero con tu pareja. Nos dejamos llevar por el periodo de enamoramiento sin intención de enfocar la relación a largo plazo y dentro de ello no se toma en cuenta cómo serán los arreglos económicos cuando se fortalece. Esa es una realidad, sobre todo cuando estamos en la etapa de enamoramiento y bueno, en el contexto en el que todavía vivimos, donde de alguna manera el hombre todavía tiene que demostrar su amor a través de yo pago la cena, lo que sea, y de repente cuando ya son novios o cuando ya están casados, no sabes qué, mi amor, ahorita no te podemos llevar a cenar porque no tengo gastos, tengo que pagar seguro, lo que sea, ¿no? Es un problema. Yo no estoy diciendo que sea culpa de las mujeres por exigir, ni de los hombres por dar. Creo que el problema es de fondo y es la falta de comunicación. El tema tabú, que es la salud financiera, ¿no?
o de plano las barreras en la comunicación, ¿no? No se habla de dinero, seguramente lo han escuchado en más de una ocasión y en más de un contexto. No se habla de dinero en la mesa, no se habla de dinero. Puta, ¿cuándo vas a hablar de dinero? No que solo hables de dinero con tu banquero, ¿no? Tienes que hablarlo con tu pareja, con tu familia, con tus roomies, ¿no? Es un tema también muy, muy interesante. Dice Ana, en lo personal es un tema súper importante y yo sí lo practico mucho con mi esposo. Siempre vemos el tema financiero antes de tomar decisiones económicas. Dice, pero ya es tu esposo. Yo me refería a los inicios de la relación exactamente. Dice Ana, hagan su testamento por piedad, se los digo por su bien. Totalmente de acuerdo. Y eso es, en México en septiembre es el mes del testamento. Bueno, eso es un gran consejo. De verdad, háganlo porque el día que desafortunadamente ya no estemos, vamos a facilitar un proceso dolorosísimo para nuestros seres queridos si lo hacemos, o vamos a volverlo peor si no lo hacemos. Y si no tienen nada, pues de todo, no se preocupen, ¿no? Claudia dice, la gestión emocional es cuando se llega a casa del trabajo, se ha tenido un día complicado la comunicación, no siempre son empáticos en casa para escuchar. Exacto. Dice Matilde, sí se puede ser personal, hay gente a la que uno no le agrada y si es personal para él, no para vos. Ok, ahí debatiendo un poco el punto de Patricio. Dice, y Francisco dice, por mi neurosis, yo necesito estar haciendo dos cosas a la vez porque soy muy ansioso. Oh, ok, entiendo. Perfecto, pues vamos a avanzar, clase, porque se nos está comiendo un poco el tiempo. Rápido, para que vayamos a la actividad. Yo esto lo he puesto en las últimas 3 sesiones, no lo voy a elaborar, simplemente mi punto es que la escucha activa tiene todo que ver con la retroalimentación dentro del modelo transaccional de la comunicación. ¿Cómo estamos proporcionando retroalimentación? Primero, ¿cómo estamos comprendiendo? A ver, no voy a ir todavía más para atrás. Primero, ¿cuál es el contexto y la gestión emocional de la que ya hemos platicado para estar en el punto ideal y tener la capacidad emocional, física, es decir, estar presentes, la capacidad también cognitiva, que bueno, esa todos la tenemos, para poder prestar atención y escuchar activamente a nuestro interlocutor en una conversación que puede tener un propósito muy específico. En el ámbito laboral puede ser la toma de cualquier decisión, desde una muy operativa hasta una muy estratégica, o simplemente también las conversaciones, porque hay que mencionarlo, que tienen que ver con el ocio, las conversaciones que tienen que ver con realizar conexiones interpersonales completamente lúdicas, hacer amigos, disfrutar de una tertulia, de una cena, de unas cervezas, de unas chelas, unas birras, como le digan en su trabajo. También la escucha activa no deja de ser importante, mejora muchísimo la calidad de la conversación, así se trate de una plática para tomar decisiones en el trabajo, o así se trata de disfrutar unas cervezas con tus amigos. La escucha activa y la retroalimentación dentro del modelo transaccional de la comunicación son muy, muy importantes. No lo voy a elaborar más porque ya lo hemos platicado a lo largo de esta hora prácticamente que llevamos de clase. Lo que sí quiero es, como siempre, tratar de dar una definición o algunos puntos muy establecidos, muy, muy puntuales de lo que es la escucha activa para mí, de lo que he recolectado en mi experiencia de textos y también de compañeros, porque la verdad es que creo que nunca les he platicado, pero siempre platico converso con compañeros de trabajo que se dedican a recursos humanos, que se dedican a marketing, bueno, etcétera, sobre el tema de mi clase, y trato de elaborar algunos puntos con base en su experiencia. Bueno, pero entonces, ¿qué es la escucha activa? Primero, definirla como una habilidad, perdón, que como todas las habilidades, se van 2 veces, se puede desarrollar, es decir, es perfectible y es desarrollable. Entonces, si alguien dice que no sabe escuchar a las personas o que no puede, pues en realidad tiene que ponerse a practicar, porque sí puede. Es posible mejorar nuestra capacidad de escucha activa a través de la práctica, ¿no? Que también es participar activamente del flujo de la conversación. Me regreso un poco al ejemplo de Ana, ¿no? Con su jefe, que hacía esta falsa retroalimentación que ya hemos platicado, el de sí, ajá, y entonces, pues Ana de alguna manera tomó cartas en el asunto, hizo una pequeña prueba, un pequeño experimento, y se dio cuenta de que su jefe no estaba participando activamente de la conversación, simplemente estaba escuchando ruido, ¿no? Y su atención estaba en cualquier otro lugar, excepto en el mensaje que le quería transmitir Ana. Entonces, una parte muy importante de la escucha activa es, por supuesto, hacerse responsable emocionalmente, cognitivamente y empáticamente, que es el último punto, del flujo de la comunicación. Ahora, hacerse responsable suena un poco fuerte porque no nos gusta, a nadie le gusta, o a muy pocas personas les gusta tomar responsabilidad,
No estoy diciendo que asuman el 100% de la responsabilidad. Es decir, si hay fallos, si llega a haber fallos en el flujo de la comunicación o en la retroalimentación, si bien, por supuesto, ustedes van a ser responsables parcialmente, no son completamente culpables. Eso creo que también es importante. Y también nos pasa muchísimo cuando estamos hablando de gestión emocional, cuando estamos discutiendo con alguien, y otra vez no me van a dejar mentir, clase, en más de una ocasión hemos dicho, y es que la culpa no fue mía, porque yo sí te dije. No, por supuesto que la culpa jamás va a ser tuya o de los dos, pero siempre hay una corresponsabilidad o una responsabilidad compartida entre todos los involucrados. Eso nos tendría que quedar claros a todos, y yo creo que sí nos queda claros, de la responsabilidad de participar activamente en el flujo de la conversación, ¿no? Y por último, involucra, por supuesto, el lenguaje corporal. Lo mencionamos a través, bueno, en los primeros ejemplos incluso, la pregunta detonadora de cuándo es que no se sienten escuchados. Muchos dicen, cuando no me están mirando a los ojos, cuando están murmurando, cuando están con los ojos en el celular, etc. Entonces, involucra el lenguaje corporal, involucra las habilidades cognitivas, es decir, todo el bagaje o las habilidades de comprensión, ¿no? Habilidades comunicativas, por supuesto, y por último, y también lo habíamos mencionado a lo largo de la pregunta detonadora, de la empatía, ¿no? Pues eso, básicamente, y si pudiera definirlo de alguna manera muy, muy sencilla, para mí la escucha activa es dirigir la atención no solo en el mensaje, sino en el interlocutor, y también le añadiría algo más, con base en lo que hemos platicado en esta hora, en el contexto para comprender todo. Tengo que comprender el mensaje, tengo que comprender a mi interlocutor, estoy hablando de empatía, de dónde está parado, cuál es su situación, cuáles son sus propias emociones, y el contexto para pues, comprender completamente, o bueno, no completamente, pero sí de manera óptima todo esto, ¿no? Y yo poder dar una respuesta o una retroalimentación efectiva que contribuya a crear un círculo virtuoso dentro del flujo de la comunicación, ¿vale? Pues todo esto ya lo hemos platicado a lo largo de la siguiente hora, pero tenía que elaborarlo para, para, para compartirlo con ustedes, ¿vale? ¿Tienen dudas? ¿Tiene sentido lo que les estoy platicando? ¿Se sienten identificados? ¿Hay algo que añadirían ustedes? Perfecto. Adelante, Fer, y luego Patricio. Pues sí, eso es lo que quería comentar prácticamente, que en sí la escucha activa no solamente se trata de escuchar, sino también de visualizar las conductas y lo que hacemos así. O sea, también lo que no entiendo ahí es por qué, a pesar de que se escucha activa, nosotros no somos tan persistentes en ver las acciones o en la misma, ¿cómo se dice? Interacción cuando no hablamos o así. Es donde más tenemos que estar pues vigilando para pues desarrollar esa habilidad, ¿no? A ver, estás hablando del lenguaje no verbal. ¿Podrías repetir tu pregunta, Sí, Fer? exacto. Ah, sí, por supuesto. Digo, lo mencionamos. El lenguaje no verbal o el lenguaje corporal más bien es una parte fundamental de la escucha activa. No me acuerdo hace cuántas sesiones lo platicamos acerca de las microexpresiones, ¿no? Y del lenguaje no verbal, y de cómo esto influye y proporciona retroalimentación casi inmediata para saber como interlocutor, o que tu interlocutor te está poniendo atención, que está interiorizando el mensaje, o que de plano no te está poniendo atención. Entonces es muy importante también eh, pues poner atención en eso. No solo es, otra vez, asentir, decir sí, ajá, decir que cabrón, lo que sea, es realmente estar presente con tu mente y con tu cuerpo, puedes decir, dar los mensajes correctos para propiciar que esta persona siga transmitiéndote mensajes y entienda que tú le estás entendiendo. Creo que es eso. Muchas gracias, Fer. Patricio. No, simplemente quería agregar que desde mi mirada y mi experiencia profesional, la verdadera escucha activa se logra a partir de desarrollar la habilidad de la atención plena, ¿sí? O sea, estar en el aquí y en el ahora. Esa es yo creo que es la verdadera base de la escucha activa e incluso de la comunicación eficaz, no solamente el que comunica, sino el que recibe el mensaje. Y que eso se puede lograr a través de ejercicios de mindfulness o de hipnosis incluso, ¿no? Y bueno, contaba en el chat que lo he hecho con varios clientes y que realmente los resultados son fantásticos porque se dan cuenta que pueden desarrollar la habilidad de quitar ese ruido mental de la cabeza y al estar plenamente para la otra persona prestando atención, o sea, se enriquece muchísimo, se hace muy rico la comunicación y se pueden obtener cosas realmente fantásticas de eso.
Correcto. Muchas gracias, Patricio. Sí, la atención plena es el truco. Tenemos muchos, y también lo hemos platicado en otras sesiones, tenemos distractores o ruido externo, no ruido físico, pero también tenemos ruido interno, lo platicamos como el ruido cognitivo. Es difícil dejarlo llevar. Digo, si luego nos puedes platicar un poco acerca de los ejercicios que haces con tus clientes, estaría fantástico porque sí es muy, muy difícil hacerlo y sobre todo, y otra vez lo trato de aterrizar al contexto laboral, donde si bien tendría que ser así, y estoy completamente de acuerdo que ese es el deber ser, no es excusa, porque esa es la excusa que dan los líderes y los gerentes y los directores. No es que tengo mucho trabajo, estoy preocupado, pero es un poco la realidad, no que esté bien, sino que esa es la respuesta que te dan de por qué no le dedican tiempo a escuchar a sus colaboradores, o por qué no le dedican una junta verdaderamente efectiva para tomar una decisión, y todo el mundo está en su celular, está contestando correos, está contestando llamadas, y esa es una excusa, ¿no? Estoy muy ocupado, ya va a ser cierre de mes, lo que sea. Entonces, eh, estoy de acuerdo, creo que es un reto, sobre todo en las organizaciones, crear una conciencia de la atención plena o de la escucha activa, pero está interesante para las personas que nos dedicamos a eso porque es parte de nuestra chamba, es parte de nuestro trabajo, llevar la cultura organizacional hacia ese punto. Entonces, muchas gracias, Patricio. Dice Francisco, podría decirse en esa corresponsabilidad que si yo no estoy poniendo atención, esa parte es mi culpa, pero tú eres corresponsable por no darte cuenta de que no te estoy escuchando. A ver, lo voy a leer, dices, yo no estoy poniendo atención, esa parte es mi culpa. Yo cambiaría la palabra culpa por responsabilidad, pero tú eres corresponsable por no darte cuenta de que no te estoy escuchando. Sí, es eso básicamente. O sea, siempre la responsabilidad en el flujo de la comunicación siempre va a ser compartida, ¿no? Siempre, siempre no va a haber un culpable y una víctima, como muchas veces nos quieren hacer creer. Siempre hay corresponsabilidad a todos niveles, a nivel organizacional y a nivel personal, a nivel público también. Es una responsabilidad compartida, pienso yo. Dice Francisco, ejemplo, yo estoy barriendo en la casa y me dices que vaya por las tortillas. Al final no voy porque no estoy escuchándote y al final me reclamas y yo respondo que nunca me dijiste. Digo, ahí nada más tendríamos que entender, o sea, en el contexto, en este ejemplo simple, o sea, cómo fue transmitido el mensaje de ve por las tortillas. Te lo gritaron, te lo dijeron a la cara, estabas escuchando música, pero sí, precisamente. Dice Claudia, ¿qué puede hacer cuando las personas no nos quieren escuchar? Es que cuando una persona no te quiere escuchar, otra vez a nivel personal o a nivel organizacional, un jefe, un colaborador, creo que, puta, es que se pueden hacer muchísimas cosas, pero lo primero es, si en ese contexto, en esa conversación, es imposible continuar, pues es darla por terminado. Alguien lo había puesto en el mensaje que me parece importante. ¿Sabes qué? Y pasa muchas veces, cuando alguien te está gritando, cuando alguien está distraído, viendo el celular, activamente ya le dijiste, ¿sabes qué? Por favor, ponme atención. Y no quiere, creo que lo mejor es terminar esa conversación y esperar a que el contexto sea mejor, ¿no? O crear la oportunidad, crear el contexto para poder hacerlo. Hay personas que de plano tienen una actitud cerrada ante la comunicación, ¿no? Decía Patricio que no es personal y creo que tiene un punto muy, muy cierto. Y sí, no es personal, pero sí también se tienen que tomar medidas o también tomar acciones, porque las personas que están continuamente cerradas a la comunicación o porque no te quieren escuchar, pues nunca vas a llegar a ningún punto con ellas. Y si es tu compañero de trabajo, pues está bien, ¿no? O sea, creo que lo puedes resolver de alguna otra manera. Pero si es tu jefe o tu colaborador, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con Ana? Ana está tomando acciones para mejorar el flujo de comunicación con su jefe, ¿no? Creo que deberíamos hacer eso. Cuando la situación es insostenible, bueno, ya debemos tomar otro tipo de decisiones en el ámbito laboral o en el ámbito personal. ¿Cómo que pasa cuando tu pareja no te quiere escuchar? Pues yo creo que lo que tienes que hacer es cortarlo, ¿no? O sea, es un poco reduccionista, un poco simplista, pero creo que por ahí el comentario, ¿no? Dice Patricio, hay muchos cursos de oratoria, pero ninguno de escuchatoria. Eso es cierto. Sí, a todos nos enseñan a hablar en público. Bueno, a nadie le enseñan a hablar en público, pero hay muchos más cursos sobre hablar en público que ser un buen escuchante, ¿no? Escuchador. ¿Cuál será la palabra correcta? Omar, adelante. Sí, estoy escuchando y yo creo que hay que aprender a Oye, perdón. ver cómo detonar la captación de la atención de las personas. Me llamó la atención al principio porque ha lanzado usted siempre esas preguntas detonadoras, ¿no?
Ujú. Entonces nos involucran inmediatamente, con la pregunta detonadora nos involucran ya en el tema. Yo creo que en una conversación, ahorita prácticamente creo que hemos hecho entre el grupo y usted como profesor una conversación de esto. Entonces, yo creo que hay muchas personas que tienen diferentes formas de detonar su atención Ujú. y sería bueno desarrollar esa parte para no en todos tienen la misma forma de que se les detone para captar su atención. Eso Sí, es cierto. dependiendo la edad por la que cursan, dependiendo el estado de ánimo, dependiendo de la situación. Entonces sí sería bueno desarrollar esa parte, ¿no? Cómo detonar su captación de atención, si es en un niño, si es en un joven, es más hiperactivo, es más distraído, habría que ver como esa forma, ¿no? En una persona adulta, en una persona que está con muchas actividades, con muchas responsabilidades, pero también hay forma de captar su atención. Debe de haber una forma en aquellas personas. Sí hay, Debe de haber una forma de captarla, ¿no? claro, y tiene que ver con técnicas pedagógicas, los que de alguna manera, porque aquí hay varias personas que también imparten clases, no sé si impartan a nivel básico, medio, superior o de posgrado, pero me parece que las herramientas pedagógicas para captar la atención de tu audiencia en función de justo la especialización o el nivel académico en el que estás enseñando, ya están mucho más orientados a tener todo tipo de actividades que, uno, capten, como bien dices, Omar, la atención de tu clase. Dos, pues saben que el aprendizaje sea significativo, ¿no? Y eso creo que también uno tiene que ver con, pues, el verdadero aprendizaje. Dos, con la escucha activa. No me acuerdo si fue Leo que decía que solo repetimos como merolicos. Antes el modelo educativo era así, ¿no? El maestro hablaba y hablaba y hablaba y el sistema consideraba que el alumno aprendía si era capaz de repetir. En 1910 comenzó la Revolución Mexicana y no realmente interiorizar lo que estaba pasando. Entonces, la respuesta es sí, sí hay maneras de captar la atención. Una que a mí me funciona y que trato de hacer, ya se habrán dado cuenta, es pues, involucrarlos completamente a ustedes en la conversación, que ustedes empiecen o que detonen la conversación y no yo sentarme aquí y hablarle a la cámara 2 horas. Creo que es algo que puede funcionar, ¿no? Preguntas de seguimiento, la retroalimentación, eso mantiene la atención de la gente. Mencionaba Patricio en el chat. Hay oyente, primero, Patricio, gracias por la palabra oyente. No la usé porque pensaba que, o sea, establecer la diferencia entre oír y escuchar, pero sí, oyente es la palabra correcta, tienes toda la razón. Eh, Dice Patricio justo, la disrupción es fantástica para captar la atención de la gente. Me gustaría que ahorita elaboráramos, o elaboras en 15 segundos, Patricio, la palabra disrupción, porque también es una palabra que se escucha muchísimo en el marketing, en ventas, en todos lados, y nadie bueno, cada quien tiene su definición. Me gustaría escuchar la tuya, hablando del contexto de escucha activa, por supuesto. Dice Matilde, el manejo de la imagen pública es importante. Leo dice superior y posgrado en el caso, excelente. Audiencia. Adelante, Patricio. Sí, específicamente cuando me refiero a la disrupción es cuando uno necesita captar la atención de la gente, específicamente cuando ya la gente está como dispersa o quizás cansada. Entonces a mí, por ejemplo, me gustaría preguntarles a ustedes ahora, ¿alguna vez peinaron un mono? Nunca, yo nunca lo he hecho. Pero sí, me queda claro y sí comparto tu definición de disrupción. Lo que estoy haciendo ahora específicamente, con un ejemplo muy absurdo, ¿no? Y muy burdo, es específicamente captar la atención de ustedes, decir, ¿pero qué está diciendo este tipo? Aunque sea contradictorio, tu nivel de pensamiento está enfocándose específicamente en lo que yo digo y yo empiezo a captar tu atención para que vos a partir de este momento, después por supuesto va a depender de mi habilidad como expositor, ¿sí? De lo que esté diciendo, de continuar captando tu atención. Pero la disrupción a este nivel, saliendo completamente del hilo argumental que vos estás teniendo, hace que la gente te preste atención como diciendo, o sea, ¿qué pasó ahí, no? De hecho, a los chicos en primaria, por ejemplo, una vez hablando con una docente, me decía que le decía a los chicos, si miran por la ventana van a ver una jirafa. Y todos los chicos enseguida miran para allá. Cuando ella capta su atención de los chicos, dice, ok, ahora miren acá y van a ver otra cosa. Y los chicos miran para adelante. O sea, ya la atención está completamente centrada en quien está dando la charla, ¿no? Entonces, a eso es a lo que específicamente me refiero con disrupción. Perfecto, me queda claro y comparto esa definición.
Muchas gracias. La traigo muy fresco porque la vi esta semana, la película de Django sin cadenas, seguramente la han visto. Hay hasta memes, ¿no? Cuando este personaje, Jamie Foxx, bueno, Django y este otro cuate, Christoph Waltz, le ofrecen $12,000 a Leonardo DiCaprio y su diálogo es, tenían mi curiosidad y ahora tienen mi atención, ¿no? Eso es un ejemplo de disrupción, era una cantidad ridícula, bueno, en contexto para comprar un esclavo, etcétera. Entonces, gracias por la definición, Patricio. Continuamos. ¿Qué hacer para mejorar mi escucha activa? Nos estamos quedando sin tiempo. Clases, bueno, no desafortunadamente, afortunadamente, porque eso significa que las participaciones han sido, como siempre, muy interesantes y muy constructivas. Creo que estos 6 puntos engloban de alguna u otra manera lo que ya hemos compartido todos, Ana, Patricio, Leo, Omar, bueno, todos en realidad, Fer. Primero, ya lo hemos hablado, elimina las distracciones, ¿no? Es más, hasta me gustaría aquí rescatar quién lo dijo. Creo que eliminar las distracciones, me parece que fue Omar, tal vez, el primero que lo dijo. Sí, sí fui yo. Excelente, pues ahí está. Primer punto, tratar de eliminar las distracciones físicas, ¿no? En específico, Omar mencionó los dispositivos móviles, y emocionales, como mencionaba Patricio muy acertadamente, estar en el presente con toda la atención puesta en tu interlocutor, en el mensaje, en el propósito de la conversación, es el primer paso para empezar a incrementar o desarrollar tu habilidad de escucha activa, ¿no? El segundo es evitar interrumpir a tu interlocutor. No significa que solo lo dejes hablar hasta que se canse o hasta que te calle o se calle y te pregunte, ¿tú qué opinas? Pero aprovechar tal vez las pausas naturales de la conversación para poder hacer preguntas de seguimiento, que era algo que mencionaba Leo, eso también lo recuerdo bien, acerca de las preguntas de seguimiento para asegurar que estás comprendiendo el mensaje que te están queriendo transmitir, ¿no? Creo que tampoco está de más establecer una síntesis del mensaje, que era lo que platicamos hace 2 semanas. Entonces, por lo que entiendo, voy a volver al ejemplo de Django. Espero que hayan visto la película, si no, pues vean, está muy, muy interesante. Volviendo al ejemplo del personaje de Leonardo DiCaprio con Jamie Foxx. Entonces, por lo que entiendo, lo que tú quieres es comprar un esclavo para la pelea de esclavos. Sí, eso. Bueno, vamos, te llevo a mi rancho que lo veo. Hasta establecer una síntesis del mensaje para establecer puntos muy certeros y también asegurar que estás comprendiendo lo que está sucediendo o el mensaje que te están queriendo transmitir. Lo ha dicho Patricio hasta el cansancio, y lo digo en el mejor de los sentidos en nuestras sesiones. Nunca planees tu respuesta mientras tu interlocutor habla. Eso nos pasa muchísimo, ya sea con personas que nos agradan, pero también creo que pasa muchísimo más con personas que nos desagradan. Él te está dando tus argumentos y entonces en tu interior estás pensando, me dijo esto, entonces yo le voy a contestar que no sabía esto, que no sabía lo otro, que su argumento está mal por esto, por lo otro, y si no me sale nada de eso, le voy a decir que es un boludo, ¿no? Y entonces traten de no hacer eso. Es difícil, pero interioricen el mensaje, compréndanlo y den una retroalimentación con base en eso y no con la anticipación que se genera dar una respuesta pertinente. Buscar la clarificación, creo que eso también lo mencionó Leo, y va muy, muy de la mano de las preguntas de seguimiento y de la síntesis del mensaje. Y por último, no le teman al silencio. Creo que también es algo, le tenemos miedo en las conversaciones a los silencios incómodos, en las conversaciones personales, en las conversaciones profesionales. Tómense su tiempo para planear una respuesta habiendo interiorizado y comprendido perfectamente el mensaje, ¿vale? No le teman al silencio. Creo que hay palabras o frases como, dame un segundo para pensar, lo estoy procesando, déjame entenderlo bien, y entonces haces una síntesis y luego ya das una respuesta. Entonces, creo que estos 6 puntos muy, muy sencillos, clase, nos pueden ayudar a empezar o a continuar con nuestro desarrollo de la escucha activa, ¿vale? ¿Cuáles son los beneficios de la escucha activa? Son 3 muy sencillos también. A nivel organizacional, por supuesto, los colaboradores que se sienten escuchados por sus compañeros de trabajo, por sus líderes y en general por la compañía, porque hemos platicado dentro de este módulo de comunicación que también hay estrategias organizacionales para que los empleados o los colaboradores se sientan escuchados, que se cree un clima de innovación, de aportar buenas ideas. Están muy sencillos y son muy lógicas las consecuencias. Los colaboradores que se sienten escuchados por sus compañeros, por sus líderes y por sus organizaciones, primero se sienten mucho más satisfechos del trabajo que están realizando, confían en que pueden compartir sus ideas, expresar cómo se sienten,
presentar nuevos planes, nuevos proyectos para la mejora continua, y por último sienten una conexión verdaderamente significativa, tanto con sus colaboradores como con sus líderes. Aquí voy a hacer otra vez el hincapié en que esta frase de que las empresas somos como si fuéramos una familia es falsa. No somos una familia, somos colaboradores, somos una comunidad en la que cada uno de nosotros cumple con un propósito específico. Sin embargo, eso no significa que no puedas desarrollar conexiones emotivas o interpersonales fuertes y satisfactorias con tus compañeros de trabajo, con tus colegas. Entonces, esos son los 3 puntos o 3 de los beneficios a nivel personal de la escucha activa, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Por supuesto que mejora el clima laboral y el clima organizacional, y cuando se tiene un clima laboral positivo donde se fomente la escucha activa, la innovación, compartir ideas, la informalidad, que lo hemos platicado, no como el caos, sino como la facilidad para transmitir mensajes de arriba para abajo y de abajo para arriba y a los lados en la estructura organizacional, pues bueno, obviamente impactan positivamente en la productividad cuando, otra vez, cada uno de nosotros conoce lo que tenemos que hacer, tenemos retroalimentaciones no solo de nuestros jefes, sino de la compañía como un todo. Pues bueno, podemos realizar mejor nuestro trabajo, podemos contar con el apoyo que necesitamos cuando algo se nos atora, cuando los de contabilidad nos tienen que ayudar a meter una factura, cuando los de marketing, lo que sea, siempre y cuando exista una cultura de la escucha activa, pues el flujo del mapeo del proceso que sea, fluye muchísimo más fácilmente, ¿vale? ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Tiene sentido esto que les estoy platicando? No hagan caso, tendrán un minuto, por eso, Sí. cualquier slide, perfecto. Sí, sí está bien. Perfecto, clase. Ahora, pregunta de seguimiento, porque hemos hablado de todo lo que hay que hacer para mejorar nuestra habilidad de escucha activa, pero ¿qué pasa cuando lo que escucho no me está gustando? ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan una opinión que piensan que está mal, por definición, que va en contra de sus valores, que va en contra de sus objetivos? ¿Cuál es su primera reacción? Adelante, Patricio y Felipe. Bueno, si esta pregunta me la hacías hace 6 o 7 años atrás, te hubiera dicho, me enojaría, te respondería, sería reactivo, ¿no? O sea, actuaría desde un principio más irracional. Pero ahora, ya después de haber aprendido muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo humano, en primera instancia digo, ok, ¿para qué elijo ver que no me está gustando? ¿Qué específicamente qué ruido es lo que me está generando en mí? Porque evidentemente es algo personal que me impide ver más allá de lo evidente. Entonces, trato de hacer una introspección un poco más profunda y ver qué es lo que no me está gustando y aprender de esa situación específicamente para ver si el aporte que yo puedo dar puede ser de valor o es algo que yo tengo que arreglar y manejar en mí para poder tener un nivel de comprensión mucho más amplio de eso que en ese momento no me está gustando, ¿no? Pero bueno, fue todo un trabajo de desarrollo de muchos años. Sí, muchas gracias por compartirlo, Patricio. Y digo, ese es el deber ser, como mencionas. Sin embargo, también lo mencionabas, hace 6 o 7 años tu respuesta era completamente emocional, por no decir racional, ¿no? Tenías una respuesta agresiva de alguna manera, y eso es algo que nos pasa a todos, ¿no? Pero, bueno, pues me gustaría escuchar, muchas gracias, Patricio, ahorita lo platicamos, me gustaría escuchar a Felipe. Pues Bueno, más que nada lo que yo haría es, si estamos de frente a frente y me está comentando algo sin coherencia, pues lógicamente abandonaría el lugar, justamente, y pues yo diría, ok, ¿sabes qué? Ahorita vengo, te veo en 5 minutos, los cuales son para alejarme de 5 minutos, avanzar más rápido posible para alejarme de esta persona, porque como dice el compañero, el desarrollo humano es como para enfocarse al tema directamente, para no ser como un trapeador que está bien sucio y manchar las cosas, el tema. Correcto, gracias, Felipe. O sea, lo que tú estás diciendo es, prefieres de alguna manera dejar que se enfríen, o gestionar correctamente tus emociones, en específico, no sé, abandonar el cuarto, abandonar la sala y esperar a que te tranquilices para seguir con la comunicación, ¿correcto? Perfecto. Muchas gracias. Sí, digo, creo que tanto la respuesta de Patricio como de Felipe van un poco de lo mismo, que es, otra vez, la gestión
emocional, e involucrar la escucha activa es, a ver, déjame ver, esto, o sea, definir bien el contexto y el propósito de la conversación. Si el contexto no es adecuado, y por contexto me refiero precisamente a la parte emocional, si yo estoy enojado, si yo manifiesto una respuesta emocional a una respuesta que no me está gustando, y por no me está gustando me refiero a que va en contra de mis valores, que va en contra de mis objetivos, básicamente, pues es eso, no tomarse las cosas personales, escuchar qué es lo que tiene que decir la otra persona, aunque no nos caiga bien. Hay una, este, hay una caricatura que se llama Ricky Morty, que seguramente muchos de ustedes la ubican, y el personaje principal, si bien yo creería que es, no, digo, no es un modelo a seguir, ni mucho menos, porque es un nihilista, que abusa de su familia, obviamente en un tono de comedia, pero en un capítulo tiene una frase muy interesante que tiene razón, creo yo, que dice, a la gente le gusta que las personas que le caen bien tengan razón, y es por eso que las personas populares son estúpidas, ¿no? Y mi punto un poco va de eso, que si solo escucháramos activamente a las personas que nos caen bien o que ya tienen cierta afinidad eh, de valores, de propósitos, de objetivos, con el mismo contexto. Si solo, a ver, para resumirlo, si solo escucháramos activamente a las personas que nos caen bien, la experiencia humana estaría parcialmente rota. ¿Por qué? Porque lo que nos enriquece verdaderamente como seres humanos, sí es convivir obviamente con las personas que queremos y que nos caen bien, pero aprender del otro. Y eso solo se logra, y del otro, de las personas que piensan diferente a ti. Y eso solo se logra precisamente ejerciendo la escucha activa, no solo con las personas que piensan como tú, sino con tus adversarios, por llamarlo de alguna manera, en el trabajo, con personas que tienen otros argumentos, que tienen otros objetivos, llegar a soluciones integrales, hablando del ámbito laboral, para ambas áreas o para ambos equipos o para ambas personas. Sí se puede, siempre y cuando pues, tomemos esa decisión activa de escuchar a las personas que no necesariamente piensan o sienten o trabajan como nosotros, ¿no? La otra es ser consciente de nuestros sesgos cognitivos. Los prejuicios ya los hemos platicado desde las primeras sesiones, eh, precisamente para romper esas barreras en la comunicación y empezar con la escucha activa. Y por último, es una cuestión de hacer un esfuerzo, de trabajarlo, como decía Patricio, toma mucho tiempo, es complicado, a veces es frustrante o va a ser frustrante muchas veces, pero también es enteramente posible. Entonces, ese es el consejo que quería compartir con ustedes. Casi seguro muchos de ustedes ya lo están ejerciendo, pero siempre vale la pena que entre nosotros nos retroalimentemos precisamente con casos de éxito, con experiencias, con conocimientos, para que vayamos mejorando la escucha activa, que es el propósito de la sesión de hoy. ¿Tienen dudas hasta aquí? Bueno, de hecho tocaste los temas que iba a comentar ahorita en mi participación. Adelante, Leo, complementa, por favor. Te iba a decir que todo depende del contexto. Pues la educación, la cultura, la condición socioeconómica puede variar con tu interlocutor. El segundo tema es el tiempo. A lo mejor te sacan un tema durante un momento de duelo o en un momento de euforia, en el cual no estás pensando bien, tus emociones están fuera de la curva, de la media. Y también, depende mucho del lugar. Tal vez estás en un velorio y de repente te llegan a hablar algo, pues, que te saca de quicio, ¿no? Si te hablan algo incoherente, mi respuesta inicial podría ser el silencio. Posteriormente intentaría tomar el punto de vista para saber si mi interlocutor tiene prejuicios en mi contra o por qué me está diciendo esto. Ahí habla de los sesgos cognitivos. Puede que él tenga un conocimiento en este momento de licenciatura únicamente, ¿no? O sea, y está discutiendo un tema tal vez no quiero sonar prejuicioso hablando de eso, pero un tema que se aborda en una maestría o en un doctorado, ¿no? Del cual tal vez no sabe mucho, ¿no? Lo escuchas bien y luego le das un feedback o una retroalimentación. Pero todo depende del contexto. Si veo que lo que me dice me molesta demasiado, le pediría que clarificara, que me volviera a explicarlo con otras palabras. Si veo que es una agresión, me retiro. Pero si veo que continúa esta agresión, sí le suelto un buen puñetazo.
Sí, pero sí, muchas gracias, Leo. Sí, pero tienes toda la razón, creo que depende muchísimo del contexto y de ser un poco empáticos con tus interlocutores. Eh, Dice Patricio, hay una frase que dice que tiene un enemigo, tiene un tesoro, ya que de él se desprenderá aquello que debas mejorar tú. Sí, me parece que es cierto. Eh, Cuando hay una persona que le cae bien a todo el mundo, que le quiere caer bien a todo el mundo, creo que ahí es un foco un poco rojo, ¿no? Es imposible. Eh, pero bueno, dice José, por eso hay que tener a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca. Sí, es una frase también muy popular. Eh, y sí, digo, de las experiencias o de los roces con tus enemigos o con tus adversarios aprendes a veces mucho más de lo que haces con la comunicación que tienes con la gente que ya piensa como tú, ¿no? Adelante, Omar. Sí, gracias, profesor. Em, yo creo que esa selección que pueda hacer alguien por sus sesgos cognitivos al escuchar solamente a los que le caen bien y no dar oído a quien no le cae bien o no le agrada, Ujú, es lo mismo como la cultura general, ¿no? O sea, también considero que, por ejemplo, la lectura, ¿no? No solamente la lectura que nos agrada, tenemos que escucharla, es como ahorita en la escuela, ¿no? No todas las materias también son tan fáciles y no todas nos agradan, pero es ujú, parte de un resultado que se va a obtener. Entonces, sí, así como se debe de leer de toda la literatura, no solamente la que nos agrada más, así es igual aprender, ¿no? Entonces, el escuchar a la gente, pues hay que escucharla, yo creo que objetivamente, no subjetivamente. Solamente cuando tengo interés, porque soy subjetivo, porque creo que puedo interactuar con alguien y con otra persona que me desagrada por su aspecto, por su forma de ser, leer, me cierro, restrinjo la plática, la escucha activa con él. Entonces yo creo que esos son los sesgos que sí son importantes considerarlos, que debe uno de quitarlos y ser más objetivo, ¿no? En todo, pues. es correcto. Mencionas algo muy interesante, Omar, y creo que pasa eh, en la educación está pasando, y es los temas o las corrientes de pensamiento económico, social, cultural, que ya no van acorde al zeitgeist, al espíritu de los tiempos, al status quo, se están empezando a dejar de enseñar en las universidades o en las escuelas, ¿no? Pasa, y vuelvo un poquito a la parte de la conversación pública. Voy a poner un ejemplo mucho más puntual y mucho más vano que estoy viviendo esta semana en Twitter, ¿no? Hablando de redes sociales. Aquí en México hay un influencer que habla de cine que se llama Javier Ibarreche, que, bueno, la película de moda esta semana o estas semanas es Barbie, y en su crítica, que aparte dura un par de minutos o dura poquito tiempo, simplemente menciona que no fue la mejor película del universo, y entonces simplemente por ello, algunas personas, también vale la pena decir que eso está siendo cancelado, es pura payasada, algunas personas están tirando hate, como se diría en el argot, eh, por su opinión, ¿no? Entonces es eso, ya ni siquiera a nivel de conversación pública no estamos dispuestos a escuchar una opinión fundamentada, porque el tipo sabe muchísimo de cine y también sus opiniones son completamente subjetivas, pero no estamos dispuestos a escuchar los argumentos del otro, sean una opinión sobre cine, sea una ideología política, económica, políticas públicas, gestión de los recursos humanos, estrategias de marketing. Ya está siendo muy, muy complicado porque es mucho más fácil lo otro, es mucho más fácil dejarse llevar por el falso dilema de si no estás conmigo, estás contra mí, si no crees en esto, eres, ¿no? Si no te gustó Barbie, eres un machista, ¿no? Si lo que sea, ¿no? Entonces es mucho más sencillo y por eso vuelvo un poquito lo que les decía, lo que compartí con ustedes al principio de la sesión. Creo que a nivel personal, a nivel organizacional y a nivel público, pues el nivel de escucha activa y el nivel de debate y de argumentación pues yo lo veo en mínimos históricos, o en los 34 años que llevo, bueno, no, a lo mejor los primeros 15 me la pasaba jugando a Nintendo en lugar de estar un poco pendiente, pero en el tiempo que llevo, ¿no? Con interés en estos temas, de verdad que había visto muy poco, o sea, no había visto un nivel tan bajo de argumentación, de escucha activa y de empatía. Entonces, está, está interesante, por decirlo menos. Eh, Voy a leer rápido el chat. Dice, caerle bien a todo el mundo es imposible, dice Patricio. Sí, es imposible. De hecho, yo tengo una hipótesis, es las personas que siempre se jactan de ser súper buena onda y que le caen bien a todo el mundo y que es amigo de todos. En México decimos la frase ser ajonjolí de todos los moles, son las peores.
¿no? Son esas personas que hablan a las espaldas de los demás, que no lo sé, no confío mucho en ese tipo de personas. Dice Leo, nadie es monedita de oro para ir a peinar el mono. Dice Patricia, eso ya lo leí. Oppenheimer versus Barbie es tendencia. Yo más bien soy más del Barbenheimer. Al rato voy a ir con mi novia a ver ambas películas. Y probablemente sí me viste de rosa. Y luego de negro. Y dice Fer, yo digo que Marvel rompe barreras. Adelante, Ana. Gracias, profe. Retomando el tema de lo que estaba diciendo, de que depende de que si me cae bien la persona o no, se pueda dar la comunicación, ¿verdad? Tuve hace unos días atrás una situación, incluso con una compañera. Esa frase me queda muy bien, la de no soy monedita de oro para caerle bien a todos. No sé, en el trabajo ha habido como esos cambios, ¿no? Que de repente somos puras mujeres y traemos la hormona todo lo que da y de repente nos odiamos y hablamos a las espaldas y de repente ya nos andamos riendo y otra vez somos bien amiguis, ¿no? Pero en este caso, una compañera se acercó a preguntarme ciertas cosas. Yo le di, ¿verdad? Mi opinión, yo le dije cómo elaborar, hablando de un expediente, pero ella se aferró al modo en que ella lo hacía, ¿verdad? Y yo le expliqué, le dije, no, es que no es así. No, es que así me dijeron que lo hiciera y es que así lo estoy haciendo y es que así, así, así. Y se aferró tanto que yo le estuve escuchando y trató de hacerme sentir, porque sí lo sentí, trató de hacerme sentir que la que estaba mal era yo, ¿no? Entonces le dije, bueno, si tú lo estás haciendo así, pues síguelo haciendo así, le dije. Entonces cuando yo le dije eso, sintió como que ya no había más respuesta, ¿no? Y me empezó a discutir. Es que no, es que tú eres la que sabe, tú me tienes que decir, porque yo lo sé. Ok, yo te estoy explicando cómo es que se tiene que hacer y tú estás negándote porque tú lo haces de una manera y esa es la manera en que lo quieres seguir haciendo. Entonces, ¿para qué te digo yo cómo es el procedimiento si al final defiendes tu postura, ¿no? Entonces, como obviamente no hay mucho clic entre ella y yo, se fue a preguntarle a otra compañera con la que sí tiene bastante empatía y le dijo la misma respuesta que yo. Y con ella sí fue así como de, bueno, es que sí, bueno, es que yo lo estaba haciendo de esta forma y bueno, está bien, voy a cambiar mi modo. Entonces yo sentí como que no es tanto el hecho de cuál es el resultado, sino quién te lo da, ¿no? Entonces, yo la verdad no me enfoco en, como dice el compañero, pues nada es personal. En el trabajo nada es personal. O sea, quien se tome algo personal es porque tiene un problema en su persona, ¿no? O sea, si tú me dices, ¿por qué me contestas así? No me hables de esa forma. No, pues es que yo estoy hablando como yo hablo siempre, pero tú lo estás recibiendo de una manera distinta, ¿no? Sí. Entonces, a veces sí pasa, ¿no? Y en un núcleo, por ejemplo, donde, como le digo, profe, hay muchas mujeres, pues tenemos obviamente muchos sentimientos distintos cada día y se entiende que a veces no estamos de humor, a veces llevamos problemas de casa que no debería, y dar una respuesta a veces a alguien con la que no tenemos ese clic al 100%, a veces se puede malinterpretar, pero yo lo hice de la mejor manera, siento yo, que no lo recibió ella de la forma en que yo se lo planteé, lo hace notar, pues porque obviamente no hay ese clic, ¿no? Porque tuvo la misma respuesta de otra persona con la que sí tiene empatía y al final, pues, trató de discutir conmigo algo que realmente yo tenía la razón, ¿no? Sí, gracias, Ana. Pasa seguido lo que mencionas, y va un poquito de la mano con lo que hablábamos hace ratito. Digo, en este caso, la persona que sí le caía bien a esta colaboradora le dio exactamente la misma respuesta que tú, ¿no? Que asumo que es la respuesta correcta. Pero, ¿qué pasa cuando a alguien le haces caso, a alguien que te cae bien, pero que la respuesta que te está dando, o el consejo, o la indicación, o lo que sea o la idea que te está transmitiendo es fundamentalmente errónea o nociva, ¿no? Ese es el verdadero problema y creo que nos pasa muchísimo a todos. Alguna vez, hace mucho tiempo, me acordé, leí, creo que no sé si recuerdan las revistas Selecciones de Reader's Digest, que más que revistas eran libros,
¿no? Las leían las mamás, lo recuerdo que lo leí en una de las elecciones de mi mamá, decía que había una estadística en Estados Unidos que los pacientes eran menos propensos a denunciar por negligencia a los doctores que les caían bien, pero que eran chafísimos, que casi les decía, pues vamos a sangrarte con sanguijuelas para ver si se te quita la hepatitis, no puede ser alguna tontería, que a los doctores que profesionalmente eran sobresalientes, pero que eran muy directos o muy rudos, o sabe que si no deja de tomar alcohol diario se va a morir. A ese tipo de doctores estrictos, antipáticos, por llamarlos de una manera, eran quienes más propensos estaban a recibir una denuncia por negligencia que aquellos doctores de dudosa calidad, por llamarlo de alguna manera, pero que eran súper simpáticos con sus pacientes, que va un poquito, creo que es un poco el mismo principio que platicaba Ana, y se relaciona directamente a lo que hemos hecho, hemos hablado en este ratito. La escucha activa no solo tendría que ser con personas que nos caen bien, sino con todos en realidad. Podemos aprender de cualquiera, y no solo porque piense alguien diferente a nosotros, está fundamentalmente equivocado. ¿Vale? Muchas gracias, Ana. Y ya por último, León, para ya cerrar la clase. Bueno, para comentar un poquito lo que dice Ana, muchas veces tener opiniones opuestas, contrapuestas o incluso yuxtapuestas da como resultado algo nuevo e innovador. Aquí llegamos al principio de la tesis, que es lo que opina Ana, la antítesis, lo que dice su colega, con la cual no se lleva bien, y puede surgir lo que es una síntesis, algo nuevo e innovador que ni A ni B tenían en cuenta, por lo cual sale C. Y esto es un ciclo. El principio de la tesis, antítesis, síntesis, hace que en un futuro esta nueva síntesis se convierta en una nueva tesis, salga otra antítesis y una síntesis. Y es algo que va a continuar por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Leo. Sí, exactamente. El problema, creo que ya para concluir, el problema parte precisamente de que no quieres complementar la tesis, ¿no? Quieres que tu antítesis sea la tesis. No digo de ti específicamente, digo en general, la gente no quiere complementar, no quiere arrojar ideas juntas y trabajarlas y desarrollarlas. Quiere que la idea, su idea principal su idea se convierta en la idea principal. Creo que esa es una de las broncas. Pero bueno, clase, vamos a concluir. No vamos a hacer la dinámica porque ya nos queda muy poquito tiempo. Vamos a las conclusiones, que como siempre ya las hemos elaborado a lo largo de esta sesión. La escucha activa mejora nuestras relaciones, desarrolla nuestra visión del mundo, o la enriquece más bien, y contribuye a que cambiemos la opinión de otras personas. Eso es un tema del que ya no pudimos platicar, pero justo esta interacción, esta retroalimentación, esta escucha activa hace que tú aprendas de los demás e interiorices sus conocimientos y sus ideas, pero tú también las puedas transmitir de manera efectiva y de manera asertiva y sobre todo de manera empática. Pero bueno, ya no lo platicamos tanto. En los equipos de trabajo, la escucha activa mejora la comunicación y la alineación de tareas para la toma de decisiones, que eso sí lo alcanzamos a platicar. Y por último, la escucha activa no aplica únicamente para aquellos a quienes apreciamos o quienes piensan parecido a nosotros, que es lo último de lo que hemos platicado. La verdadera escucha activa, o el verdadero valor de la escucha activa, creo que puede provenir, como bien elaboraban Patricio, Ana, Omar, Leo y bueno, todos, pues viene de las personas que piensan diferente a nosotros, ¿vale? Entonces, pues vamos a concluir. Como siempre, fue un placer compartir con ustedes este rato. Clase, les agradezco muchísimo el tiempo. Porfa, contesten la encuesta para Carla, que es nuestra moderadora estrella, y para mí es muy, muy importante que lo hagan para que sigamos mejorando. Y pues nada, nos vemos el próximo fin de semana para seguir hablando de comunicación efectiva en el ámbito profesional. ¿Vale? Que tengan una excelente mañana, disfruten mucho y nos vemos. Profe, nada más ¿Sí? puede escribir en el chat lo de los sesgos cognitivos creo que es latín, cómo lo dio en la clase. Sí, ¿te parece si te lo mando por correo? ¿Cuál es tu correo? ¿O se los mando por correo? Por favor. Sí. ¿Cuál es? El mío es Aldo Francisco Casillas, así todo junto, Gmail. O el de UCUEPA, Aldo.Casillas. Aldo.Casillas, perfecto. Te lo mando, Aldo, para que lo tengan. ¿Vale? Gracias. Adiós, clase, diviértanse. Dios lo bendiga. Ana, y gracias. Bye. Gracias, profe. Buen fin. Nos vemos. Disfruta las películas. Gracias. No se olviden de peinar el mono, por favor. Hasta el próximo fin. Bye, bye.